proceso de paz que nos gustaría iniciar en Euskal Herria. Yo creo que es muy importante para situarnos, bueno, para muchas compañeras y compañeros que estáis aquí, procedentes de diferentes países, supongo que fundamentalmente Colombia, que no conocéis igual tan de cerca esta cuestión, pues yo creo que es importante situar y mencionar pues, que ETA nace a finales de los años 50 al albor de una dictadura franquista y también en un contexto internacional caracterizado por el surgimiento de diferentes movimientos de liberación que tanto en América como en África, ¿no? Yo creo que para situar el contexto de todos los años que se ha dado, sobre todo fundamentalmente porque cuando hablamos de esto se da una realidad parcial de unos pocos años aquí y desde luego esta organización ha pasado por diferentes fases y yo creo que es importante hacer en este caso la contextualización de por qué surge. El 10 de enero de 2011 cuando ETA pues, decide este cese al fuego permanente, general, verificable, ¿no? Es aquí donde a raíz de esta histórica declaración, bueno, pues surge en septiembre, el 28 de septiembre, como consecuencia, repito, de esta situación y analizando lo que había pasado desde enero hasta septiembre, surge una comisión internacional de verificación. Esta comisión internacional de verificación, que está compuesta por personalidades muy importantes a nivel internacional, expertas y expertos en conflictos, en resolución de conflictos en otros países, surge precisamente viendo que la voluntad de ETA digamos, era consecuente con lo expresado, surge para facilitar la labor, digamos, de desarme, ¿no? Por tanto, es importante mencionar esta fecha del 28 de septiembre de 2011. Y digamos que al albor de toda esta situación, el 17 de octubre, en San Sebastián, en Donosti, bueno, organizan tanto Lokarri, que para que no lo conozcáis, era una red ciudadana, digamos que surgió con el objetivo de promover el proceso de paz en Euskal Herria y también, digamos, como de rechazo a la violencia. Y, por otra parte, Brian Currin, que es un famoso abogado sudafricano, experto en conflictos internacionales, ha participado en la situación del proceso de paz de Sudáfrica, de Irlanda del Norte, organizan esta conferencia internacional para hablar sobre el proceso de paz que se pretendía hacer en Euskal Herria. Digamos que esta conferencia fue muy importante, contó con numerosa presencia de agentes políticos, sociales, sindicales y que, bueno, pues digamos que a partir de aquí establecen en una declaración 5 puntos como hoja de ruta para continuar, digamos, con lo que puede ser el inicio de un proceso de negociación. Los 5 puntos que son como puntos de referencia para nosotras. El primero de los puntos, que es un punto fundamental porque este punto interpela directamente a ETA, que es llamamos a ETA a hacer una declaración pública del cese al fuego definitivo de la actividad armada y solicitar el diálogo con el gobierno español y francés para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto. Bueno, digamos que este punto, 3 días después de esta conferencia que se celebró el 17 de octubre, el 20 de octubre, ETA precisamente sale y dice claramente que cesa su actividad armada de manera definitiva. Por tanto, este primer punto se cumple, digamos. El segundo de los puntos es, si dicha declaración fuese realizada, instamos a los gobiernos de Francia y España a darle la bienvenida y aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto. ¿Cuál fue la reacción en este caso de los gobiernos español y francés? Sobre todo del gobierno español, bueno, pues poco más que reírse de esta conferencia y desde luego rechazarla rotundamente, ¿no? Lejos de, como dicen los propios verificadores internacionales, y lo comentaba Joseba antes, no existe precedente en el mundo en el que una organización haga una oferta de desarme y se encuentre con el rechazo, en este caso, del gobierno. No existe otro ejemplo en el mundo. El tercero de los puntos habla de instamos a dar pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer y compensar y asistir a todas las víctimas y reconocer el dolor causado y sanar las heridas.
El cuarto de los puntos dice que desde su experiencia en resolución de conflictos sugieren una reunión entre diferentes agentes políticos y sociales para discutir las posibles soluciones en torno al impulso del proceso de paz y, desde luego, a contribuir a esa nueva era sin conflicto. Ya veremos en este punto, digamos que se materializa. Y el quinto de ellos es: estamos dispuestos a realizar un comité de seguimiento de estas recomendaciones, que también se lleva a cabo. Digamos que este cuarto punto, que hablaba de la necesidad de un encuentro, de reunión, bueno, da lugar, en primer lugar, por una parte, en Bayona, hay el primer foro por la paz de Euskal Herria, que tiene muchísimo éxito, se sacan una serie de recomendaciones y entre esto, la conferencia de Aiete, digamos que diferentes organizaciones vascas, sindicales, políticas y sociales, deciden en febrero de 2013 presentar el Foro Social, esta iniciativa que precisamente busca dar un impulso ciudadano al proceso de paz, que está, digamos, situada en tres aspectos fundamentales, que es la definición de una agenda de desarme, reintegración de las personas presas y huidas, la garantía de todos los derechos humanos y libertades democráticas y cómo afrontar el pasado y poner las bases para la convivencia, ¿no? El foro ha tenido 3 ediciones, las 3 ediciones digamos que han tenido muy buena acogida y que desde luego hay una serie de recomendaciones que plantean, que evidentemente no las vamos a comentar aquí, pero que si estáis interesados es meter simplemente Foro Social en internet y aparece en la página web todas las conclusiones que desde luego son muy interesantes, que desde luego parten de una perspectiva razonable, lógica y teniendo en cuenta otros procesos de paz en otros países. Hace 5 años en los que ETA abandonó la lucha armada, digamos que se ha venido sucediendo una serie de represión en diferentes ámbitos por parte del Estado español. Se han incrementado los juicios políticos. A la mañana ha estado el compañero Walter de Askapena, que han tenido juicio una vez más bajo el todo es ETA, diferentes compañeras y compañeros, un montón de jóvenes, una serie de criminalizaciones constantes y sistemáticas al movimiento social en Euskal Herria. Esta ha sido, digamos, la respuesta del Estado español a los deseos de paz y normalización de la mayoría social vasca. Desde Euskal Herria Bildu hemos presentado evidentemente desde la humildad, pero considerando que nos parece importante que desde luego por nuestra parte, en el que diferentes sensibilidades nos hemos unido con un objetivo común, nos parecía fundamental establecer bueno, pues lo que nosotros denominamos como una hoja de ruta para la consecución de la paz en Euskal Herria en el menor tiempo posible, ¿no? Esto es lo que denominamos Vía Vasca para la paz, ¿no? Como decía, desde Euskal Herria Bildu pues nos hemos unido personas pues que hemos hecho caminos muy diferentes para llegar hasta aquí, y que desde luego que nos hemos dado cuenta que más allá de objetivos políticos pues tenemos cuestiones en común en torno a la normalización y pacificación que son fundamentales. Por una parte, desde luego el respeto estricto de los derechos humanos y digamos también la puesta en marcha de vías pacíficas para la consecución de estos objetivos. Por supuesto, ha sido una declaración contundente decir que Euskal Herria Bildu rechaza cualquier tipo de violencia, absolutamente todas y cada una de las violencias que se dan y se han dado en este país, y que desde luego nos parece que es fundamental actuar con las vías políticas, pacíficas y democráticas para avanzar precisamente en pro de estos objetivos. Y nos parece fundamental, desde luego, no hacer ni equiparaciones ni exclusiones cuando estamos hablando de víctimas de vulneraciones de derechos humanos. En el marco que proponemos hablamos de cuatro apartados. Por una parte, víctimas y memoria. Por otra parte, política penal, penitenciaria y retorno de las personas huidas, desarme y desmilitarización. En cuanto a víctimas y memoria, como decía anteriormente, hablamos de todas y cada una de las víctimas de las diferentes violencias que se han dado a lo largo de la historia de Euskal Herria, todas las violencias y todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos que consideramos que desde luego tienen derecho a esa verdad, al reconocimiento, reparación y por supuesto a las garantías de no repetición. Y en ese sentido pues planteamos como una serie de cuestiones. Nos parece importante hacer un mapa de las violencias sufridas en Euskal Herria y en ese sentido nos parece fundamental crear una verdadera base de datos con todas las vulneraciones de derechos humanos que se han dado precisamente a la hora de establecer mecanismos de reparación a las víctimas.
Por otra parte, desde luego, nos parece fundamental la creación de una comisión de la verdad para conocer esas diferentes verdades que componen, digamos, esta verdad general, y nos parece fundamental también para que lo ocurrido no vuelva a suceder, ¿no? Una memoria inclusiva, colectiva, plural, ¿no? Integradora. Y, por otra parte, desde luego nos parece importante la elaboración de un plan transversal para la salvaguarda de los derechos humanos que tiene que contar, desde luego, con la participación activa de las organizaciones sociales, políticas y sindicales de este país. En cuanto a la política penal, penitenciaria y retorno de las personas huidas, desde luego nos parece fundamental devolver a la política penal, penitenciaria y procesual su carácter ordinario, porque hemos dicho que se han creado legislaciones de excepción. Por tanto, nos parece fundamental devolver ese carácter ordinario. En cuanto a la situación de las personas presas, desde luego el fin del aislamiento, el fin de este régimen de aislamiento al que son sometidas. También, y como decía Joseba, la excarcelación de los presos y presas gravemente enfermos. Además, es que son cuestiones que en la legislación internacional, incluso en esta legislación, si no se aplicara una legislación de excepción, se podría llevar a cabo. Y, por supuesto, la libertad condicional a quienes hayan cumplido 2/3 partes de su condena. Por otra parte, evidentemente, el fin de la dispersión, por todo lo que ha comentado Joseba. También medidas que posibiliten el fin de la cadena perpetua, como esta famosa prisión permanente revisable, o el alargamiento de las condenas. Por supuesto, compartiendo con Joseba la necesidad, evidentemente, de trasladar en la necesidad imperiosa y el trabajo que hay que hacer para intentar que se cumpla un punto del Estatuto de Gernika, que bueno, hay un montón sin cumplir, pero este es uno de competencia en prisiones, en este caso. Por otra parte, en cuanto al desarme, planteamos alcanzar como objetivo el desarme mediante la destrucción de los arsenales de ETA. La secuencia que planteamos es la siguiente: culminar a la mayor brevedad posible el proceso de sellado y verificado que está llevando a cabo ETA, buscar apoyo de expertos internacionales de cara a crear una comisión independiente de desarme, junto con la participación de quienes ya lo están haciendo, de las personas facilitadoras internacionales. Nos parece, evidentemente, en este caso fundamental que tanto el Gobierno de la CAP como de Nafarroa participen en este caso, además de los diferentes partidos políticos y agentes sociales de toda Euskal Herria participen en este apartado. Y digamos que dejaríamos en esta comisión el diseño hasta el final, digamos en un tiempo prudencial, un proceso controlado y ordenado, consensuado, que culmine con la destrucción de los arsenales de ETA. Y, por último, la desmilitarización. En consecuencia de todo esto, desde luego, solicitamos, y además mediante un proceso de plan de retirada escalonada, la retirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Euskal Herria. Y por último, el fin de las actuaciones, como decía, represivas políticas que se están dando de manera sistemática en este país. Que el propio Gobierno vasco ha datado 4.009 casos de tortura, son muchos más, pero oficialmente el Gobierno vasco en su último informe ha documentado 4.009 casos de tortura que se dan en Euskal Herria, por tanto, y que además están con total impunidad y que hay negación por parte incluso del Estado español de ello, y que es fundamental porque estamos hablando de todas las violencias. Con una última reflexión, y es precisamente bueno, pues que en esta nueva composición política en el Parlamento de Gasteiz, que creemos que puede haber posibilidades para avanzar en estos objetivos que se plantean. Creemos que hay un común denominador, y es precisamente avanzar en términos de normalización y pacificación, que evidentemente todas las fuerzas no están de acuerdo con ello, porque muchas niegan el conflicto, pero hay una mayoría importante que desde luego creemos que se va a mostrar favorable a avanzar en estos términos.